Homelander jamás imaginó que el hombre más poderoso del planeta terminaría temiéndole a algo tan simple como perder el control. Durante años fue tratado como un dios, la cara perfecta de Vought, el héroe que sonreía frente a las cámaras mientras destruía vidas fuera de ellas. Nadie podía detenerlo, nadie podía tocarlo. Y ese fue exactamente el problema, porque cuanto más invencible se volvía, más vacío se sentía por dentro. Necesitaba adoración, necesitaba miedo, necesitaba que el mundo entero lo mirara como si fuera superior a cualquier ser humano. Pero detrás de esa sonrisa artificial había algo mucho más inestable. Un hombre criado en un laboratorio, sin amor, sin infancia, sin límites. Y cuando finalmente dejó de fingir, empezó a mostrar lo que realmente era. Primero fueron amenazas, luego ejecuciones públicas, después personas desapareciendo solo por mirarlo mal. Homelander comenzó a perder la poca humanidad que le quedaba mientras el mundo entero observaba aterrorizado. Pero incluso alguien como él empezó a cometer errores. Se volvió paranoico, violento, impulsivo. Creía que nadie podía enfrentarlo, hasta que la resistencia empezó a crecer desde dentro y fuera de los siete. Cada enemigo que humilló terminó alimentando algo peor: odio, venganza, miedo colectivo. Y poco a poco, el hombre más poderoso del mundo empezó a quedarse solo, porque cuando ya no quedaban personas que lo admiraran de verdad, solo quedaban personas esperando verlo caer. Y el final llegó de la forma más cruel posible, no como un dios, no como una leyenda, sino como un monstruo acorralado, herido, desesperado, rodeado por las consecuencias de todo lo que había hecho. El hombre que podía atravesar edificios con la mirada terminó enfrentando algo que jamás pudo destruir: el vacío absoluto dentro de sí mismo. Y cuando finalmente cayó, el silencio fue más aterrador que cualquier explosión, pero incluso Homelander entendía que había alguien igual de peligrosa dentro de los siete. Queen Maeve llevaba años fingiendo ser una heroína mientras lentamente se destruía por dentro. Había visto demasiadas cosas: personas muriendo, aviones cayendo, inocentes abandonados para proteger la imagen de Vought. Y cada vez que intentaba hacer lo correcto, Homelander le recordaba que nadie escapaba realmente de él. Al principio Maeve todavía intentaba resistirse. Todavía creía que podía salvar algo de sí misma, pero con el tiempo comenzó a anestesiarse: alcohol, violencia, indiferencia. Era más fácil dejar de sentir que aceptar que se había convertido en parte del problema. Y aún así, debajo de toda esa rabia todavía quedaba culpa, todavía quedaba miedo, porque sabía perfectamente cómo terminaban las personas que desafiaban a Homelander. Cuando finalmente decidió enfrentarlo, ya era demasiado tarde para volver atrás. Vought la vigilaba. Homelander sospechaba de ella, y cada paso que daba la acercaba más a una guerra imposible de ganar. Pero Maeve ya no luchaba para salvar su reputación, luchaba para demostrar que todavía era humana, y en el momento más brutal de esa guerra, terminó sacrificándolo todo: su cuerpo, su poder, su vida como heroína. Cayó intentando detener al hombre que aterrorizó al planeta entero. Y aunque sobrevivió físicamente, la Queen Maeve que el mundo conocía murió ese día. Después vino Black Noir, el miembro más silencioso de los siete, el más misterioso, el que parecía imposible de leer. Durante años nadie supo realmente quién era detrás de esa máscara. Solo sabían que obedecía órdenes, mataba sin preguntar, y desaparecía otra vez entre sombras. Pero lo que escondía Black Noir no era frialdad, era trauma. Había vivido aterrorizado desde mucho antes de convertirse en un héroe. Golpes, manipulación, experimentos. Su mente quedó rota lentamente mientras Vogt transformaba personas en armas desechables. Y Black Noir terminó convirtiéndose en exactamente eso: un arma silenciosa incapaz de escapar de su propio pasado. Por eso nunca hablaba, porque dentro de él todavía seguían vivas las peores cosas que había visto. Pero el mayor error de su vida fue creer que Homelander lo respetaba. Durante años permaneció leal, ocultó secretos, eliminó amenazas, se convirtió en el perro perfecto de Vought, hasta que finalmente descubrió algo que lo cambió todo. Y cuando Homelander entendió que Black Noir le había mentido, la lealtad dejó de importar. No hubo batalla épica, no hubo oportunidad de defenderse, solo unos segundos de horror absoluto. Homelander atravesó su cuerpo como si jamás hubiera significado nada, y mientras Black Noir moría lentamente, entendió la verdad más cruel de todas: nunca fue familia, nunca fue amigo, solo fue otra herramienta rota esperando ser reemplazada. Y quizá nadie representó mejor la corrupción de los siete que A-Train, el hombre más rápido del mundo, el héroe perfecto para comerciales, entrevistas y campañas publicitarias. Pero detrás de toda esa velocidad había desesperación, porque A-Train sabía algo que ningún otro héroe quería aceptar:
Los supers envejecían, perdían poder, eran reemplazados. Por eso comenzó a destruirse a sí mismo intentando seguir siendo relevante. Drogas, compuesto 5. Decisiones cada vez más peligrosas. Su miedo a quedarse atrás era tan grande que terminó convirtiéndose en una bomba de tiempo humana. Y fue exactamente esa obsesión la que arruinó su vida. Porque una noche, corriendo a velocidades imposibles, atravesó accidentalmente el cuerpo de una inocente frente a su novio. Un segundo. Solo un segundo. Y una vida quedó reducida a sangre sobre el asfalto. Ese momento persiguió a A-Train durante años. Intentó ignorarlo, justificarlo, enterrarlo bajo fama y dinero, pero cada decisión que tomó después lo hundió más. Traicionó personas, vendió amigos, destruyó familias, todo para seguir siendo útil dentro de los 7. Pero el cuerpo empezó a pasarle factura. Su corazón ya no soportaba tanta presión, cada carrera podía ser la última. Y aún así siguió corriendo, porque para A-Train detenerse era peor que morir. Hasta que finalmente entendió que llevaba años huyendo de sí mismo, y cuando intentó hacer algo correcto por primera vez, ya estaba demasiado roto. El hombre más rápido del planeta pasó sus últimos momentos sintiendo algo que jamás había podido dejar atrás: culpa. The Deep siempre creyó que pertenecía entre los héroes más grandes del mundo, pero la verdad era mucho más humillante. Nadie dentro de los 7 lo respetaba realmente. Era el chiste del equipo, el héroe marino que todos toleraban mientras sonreía frente a cámaras. Y cuanto más intentaba demostrar que era importante, más desesperado se volvía. Su necesidad enfermiza de aprobación terminó convirtiéndolo en alguien patético y peligroso al mismo tiempo. Manipuló personas, abusó de su posición, arruinó vidas intentando sentirse poderoso por unos minutos. Pero fuera del escenario, estaba completamente solo. Ni siquiera podía soportarse a sí mismo. Cada intento de recuperar relevancia terminaba peor que el anterior. Escándalos, fracasos públicos, humillaciones constantes. The Deep se convirtió lentamente en una caricatura de sí mismo, y lo más triste era que lo sabía. Sabía que nadie lo tomaba en serio, sabía que Homelander jamás lo consideraría igual, pero aún así seguía arrastrándose detrás de él buscando aceptación. Hasta que finalmente entendió algo aterrador. Los 7 no eran una familia, eran depredadores esperando el momento perfecto para destruirse entre ellos, y cuando dejó de ser útil, quedó completamente abandonado. El héroe que hablaba con criaturas marinas terminó ahogándose en su propia necesidad de ser amado. Starlight fue diferente desde el principio. Todavía creía en héroes cuando entró a los 7. Todavía pensaba que salvar personas era más importante que la fama. Pero bastaron unos días dentro de Vault para entender la verdad. Todo era mentira. Las sonrisas, las entrevistas, las campañas de caridad. Detrás de cada héroe había manipulación, abuso y sangre. Lo peor fue descubrir que nadie quería cambiarlo realmente. Todos habían aprendido a sobrevivir guardando silencio, pero Starlight no podía hacerlo. Y mientras más secretos descubría, más peligrosa se volvía para Vought, porque representaba algo que Homelander odiaba: esperanza real. Intentaron destruirla lentamente. Escándalos, amenazas, vigilancia constante. Querían quebrarla hasta convertirla en otra pieza obediente del sistema. Pero cada ataque solo la volvió más decidida. Y aunque sabía que enfrentarse a Homelander podía matarla, siguió adelante igual, porque entendió algo que los demás olvidaron hacía mucho tiempo. El verdadero miedo no era morir, era convertirse en alguien incapaz de distinguir entre héroe y monstruo. Y aunque sobrevivió más tiempo que muchos otros, Starlight perdió algo igual de importante durante esa guerra: la inocencia, la última parte de sí misma que todavía creía que el mundo podía salvarse fácilmente. Y entonces estaba Translucent, el primero en caer, el hombre invisible que pensaba que jamás podrían atraparlo. Durante años utilizó sus poderes para espiar personas, manipular situaciones y actuar como si estuviera por encima de cualquier consecuencia. Nadie podía verlo, nadie podía detenerlo, hasta que finalmente cometió el error de subestimar a las personas equivocadas. Cuando cayó prisionero de The Boys, todavía creía que saldría vivo. Amenazó, se burló, intentó negociar, porque estaba convencido de que Vought movería cielo y tierra para rescatarlo. Pero mientras pasaban las horas, empezó a entender algo horrible. Era reemplazable, y en el instante final, encerrado, aterrorizado y completamente vulnerable, el hombre invisible descubrió lo que sentían todas las víctimas que jamás pudieron escapar de personas como él. Después vino la explosión. Violenta, brutal, instantánea. El primer miembro de los 7 murió convertido en una advertencia. Incluso los dioses podían reventar, porque al final todos los miembros de los 7 compartían algo en común. No murieron realmente por sus poderes.
Murieron por lo que esos poderes hicieron con ellos. Ego, miedo, vacío, necesidad de control. Durante años creyeron que eran superiores al resto del mundo, hasta que el mismo sistema que los convirtió en celebridades empezó a destruirlos uno por uno. Y quizá eso es lo más perturbador de toda la historia de The Boys. No importa qué tan fuerte seas, no importa cuántas personas te adoren, cuando tu vida entera está construida sobre miedo, mentiras y violencia, el final siempre termina alcanzándote. Así que ahora dime en los comentarios, ¿cuál de los miembros de los 7 tuvo el final más brutal? Y si quieres seguir descubriendo historias oscuras, caídas imposibles y finales que parecen sacados de una pesadilla, suscríbete al canal porque el video que aparece en pantalla demuestra que incluso los héroes más poderosos pueden terminar destruyéndose a sí mismos.